Qué alegría, hermanos, volverlos a ver. La Iglesia Berea Santiago de Chile les da la bienvenida y darle la bienvenida también a todos los que nos siguen por las redes sociales. Es un privilegio estar aquí enseñando este libro maravilloso que cuenta la historia de cómo empezó la iglesia primitiva. Hoy continuamos con el capítulo número 4 y vamos a meditar del versículo 13 al 22. Y nos ponemos en pie para leer la palabra y dice así la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer esta palabra hermosa que tú nos traes el día de hoy. Gracias por los apóstoles que fueron tan valientes para dejarnos estas enseñanzas. Bendice tu palabra. Bendice a tu iglesia, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dé luz, nos dé claridad para poder entender este mensaje y sobre todo poderlo aplicar en nuestras vidas. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el sermón pasado vimos cómo los apóstoles Pedro y Juan enfrentaron al concilio religioso llamado Sanedrín y destacamos la valentía que tuvieron estos hombres para dar testimonio de Cristo ante un milagro tan poderoso que fue la sanación de un cojo. Vimos cómo ellos predicaron con denuedo, sin temor, con valentía y dijeron que no hay salvación si no es en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahora veremos que ellos van a permanecer firmes y obedientes, destacando que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy veremos este asombro de estos religiosos que al ver a Pedro y a Juan predicar de esta manera, quedaron enormemente sorprendidos. Vayamos al versículo número 13 y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí vemos cómo algo muy maravilloso que solo lo puede hacer la obra de Cristo y la guía del Espíritu Santo, que es ese poder de transformar vidas. A tal punto que las personas se maravillaban de ver
personas que no tenían estudios, que no tenían preparación alguna, y Dios los usó. Dicen que estas personas eran personas del vulgo. ¿Qué quiere decir del vulgo? Quiere decir que eran personas corrientes, eran personas que no tenían muchos estudios, no tenían privilegios, no eran personas ilustradas, personas sin letras. Hoy, en la actualidad, se usa este término quizás para tratar a una persona despectivamente y decirles que son ignorantes. Los sacerdotes, en cambio, se sentían gente que era muy preparada porque habían hecho estudios en las escuelas rabínicas, muchos años de preparación. Y cuando ellos escucharon a Pedro y a Juan predicar tan firmemente y con esa gracia que solo Dios puede dar, ellos se sorprendieron. Porque ¿cómo era posible que estos hombres sencillos, sin estudios, hablaran con tanta precisión? Era increíble, me imagino, escuchar cómo hablaban con tanto denuedo. Los sacerdotes sabían que estos hombres habían estado junto a Jesús y a su verdad. Ellos estuvieron con el mejor maestro, con la mejor sabiduría, estuvieron con la mejor guía, y sabemos que esa mejor guía era nuestro Señor Jesucristo. Cuán maravilloso es tener de un modo u otro cómo ciertas personas dirigen la atención hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia su verdad. También sabemos que estos hombres tenían oficio de pescadores. Ellos eran pescadores, y hacían estos trabajos en el mar, en un lugar que se llamaba Capernaum. Sabemos además el carácter que tenía Pedro. Pedro sabemos que era un hombre impulsivo, era un hombre hasta bruto para hacer sus cosas, y cómo después Dios lo transforma y comienza a moldear su carácter y empieza a moldear su vida. Todos los sacerdotes seguramente sabían este origen de estos discípulos, y por eso es que ellos se maravillaban, cómo estos pobres y pescadores van a tener esa elocuencia para expresar el mensaje de la manera como lo hablaban. Esto nos demuestra que cuando Dios llama a servir en su obra, no necesitas pasar por escuelas rabínicas, no necesitas pasar por seminarios o haber hecho estudios universitarios de posgrado, porque Dios puede usar a cualquier persona, sea con estudios o sin estudios. Pero con esto no estoy diciendo que después no tengas que estudiar. Sí es necesario seguir capacitándonos en conocer las Sagradas Escrituras. Lo que quiero enseñar es que cuando Dios quiere usar a alguien, lo hará con cualquier persona. Pero ¿qué es lo que se necesita tener? Un corazón dispuesto, un corazón que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su vida. Eso es lo que quiere el Señor para poder capacitarte, que tú estés dispuesto, seas una persona ilustrada o seas una persona que no tiene estudios. Dios te usará por medio de su sabiduría y la guía de su Espíritu Santo y su palabra. Estos hombres quizás eran vulgos, pero tenían algo importante que asombró a estos sacerdotes. ¿Y qué era esto, algo importante? Era cómo era la relación que tenían ellos con Jesús, y cómo esta sabiduría que les daba el Señor Jesucristo les daba esa firmeza para predicar su palabra. Es a través de ellos que Dios mostró su poder y su amor. Y esto es lo que hizo Pedro y Juan. La obra del milagro del cojo no fue de ellos, sino sabemos que fue ¿de quién?
de Dios. Así que prepárate, que aunque no tengas esos estudios, Dios te usará igual si tienes un buen corazón y si amas a Dios. Dios te capacitará con el poder de su palabra. Él nos dará la sabiduría para enfrentar cuando se presente cualquier oposición. Pedro y Juan testificaron de Jesús aun cuando las autoridades los intimidaron y los amenazaron. Yo les pregunto, ¿quieren ser usados para comunicar el mensaje de Dios sin temor y con valentía, como lo hicieron estos hombres? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos use? Busca a Dios, consagra tu vida y deja que Dios te capacite por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Vayamos al versículo 14 y 16 y dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí vemos el corazón y la actitud de estos sacerdotes religiosos en este concilio, porque viendo a un hombre lisiado, sanado, era cojo de nacimiento y que sabían que había vivido de la mendicidad, ellos no podían decir ahora que esto era mentira, porque la presencia de este hombre sano frente de ellos los dejó sin argumento. No podían decir esto es mentira. Por otro lado, vemos el orgullo y la hipocresía que tuvieron estos religiosos que no quisieron reconocer el milagro. Se hicieron desentendidos de esta sanidad. ¿Qué debían haber hecho estos sacerdotes que decían servir a Dios? Ellos debían haber creído en Jesús. Ellos debieron haber entregado sus vidas y reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador ante tan maravilloso e innegable milagro. Pero ellos no estaban dispuestos. ¿Y por qué creen que ellos no estaban dispuestos a reconocer este milagro? Porque sabían que si ellos reconocían esto, la gente se iba a ir en contra de ellos, porque iban a decir: ¿por qué, si este milagro fue tan evidente, por qué estás castigando a estos hombres? Y también iban a declararlos culpables por haber matado a un hombre inocente como era Jesús. Y no les convenía, porque este milagro iba a extender el mensaje de Cristo, iba a extender el milagro de la salvación, y no les convenía perder ese poder que tenían. A la verdad, ellos no estaban interesados tampoco en reconocer su pecado de toda la maldad que habían hecho. Ni siquiera ellos habiendo visto ellos al cojo sanado, después de haber escuchado el discurso de Pedro, no se conmovieron. Nada, no cambiaron, se volvieron insensibles hasta de un milagro. Ellos, en vez de alegrarse, se hicieron los desentendidos. Esto muestra que a veces el poder religioso, la hipocresía religiosa, el estar alejados del amor de Dios, el estar alejados de la verdad, te pueden hacer insensibles a lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana sin temor a Dios te deja ciego ante estos milagros que hace el Señor. ¿Cuántos falsos ministros o pastores que están interesados y centrados solo en sí mismos, solo en tener su poder, sus privilegios? ¿Ustedes creen que el Papa, los pastores, ellos no saben la verdad? Ellos saben la verdad, pero no la difunden. ¿Por qué?
porque van a perder sus privilegios, van a perder que les rindan honores. Por eso está pasando lo mismo que pasaba antes si lo traemos al contexto actual. ¿Cuántos falsos pastores, sabiendo la verdad, la esconden? Estos religiosos no pudieron negar el milagro, ya que todo el pueblo lo había visto, pero lo negaron que fuera un milagro de Dios. Prohibieron a estos hombres que siguieran divulgando este asunto y las enseñanzas de Jesús. Conferenciaron ¿ustedes creen para reconocer a Cristo, para orar y para dar gracias por esta sanidad? No, queridos hermanos, ellos no conferenciaron para esto. Ellos, al ver esta tremenda señal manifiesta por el poder de Dios obrando a través de estos hombres, ¿qué maquinaron? ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Cómo los haremos callar para que no hablen? Dirían, ni los saduceos de aquel entonces pudieron negar un milagro tan evidente hecho hacia este cojo. Hoy sabemos que hay muchos escépticos, muchos agnósticos que no creen en los milagros. A veces porque tú ves milagros no creas que te vas a salvar. Hay mucha gente que te dice, ay no, cuando uno le predica le dice, si a mi hermano sale de las drogas, yo ahí recién voy a creer. Pero saben que esto no es verdad. Hay muchos que viendo un milagro y viendo vidas transformadas, no creen. Estos sacerdotes y multitud fueron incrédulos. ¿Y saben por qué? Por el corazón de las personas, por el corazón del hombre, que aún viendo milagros, era increíble. Si nos trasladamos a la época de Moisés, eran milagros increíbles, innegables. Pero aún así, mucha gente permaneció incrédula. Y es lo mismo que pasa que viendo milagros, la gente sigue incrédula. No quisieron creer en la obra de Dios que había hecho con este cojo. Versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí vemos que cuando alguien se queda sin argumentos, ¿qué es lo que hace? Reacciona con violencia. Estos ya no podían excusarse, no tenían palabras para negar este milagro. ¿Y qué es lo que hicieron? Actuaron con violencia, dijeron, amenacémosle, hagámoslo callar a la fuerza. No. ¿Y saben qué, hermanos? Es muy interesante que los primeros obstáculos que encontramos no se encontró en los romanos, ni en los incrédulos, ni en los gentiles, sino en quién se encontró la verdadera oposición, en los religiosos, en los líderes, en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos temieron, como les decía, que este mensaje se transmitiera y se difundiera y la gente cambiara su manera de ver las cosas y ellos así perdían sus privilegios. Por eso es que llaman a estos apóstoles para advertirles y decirles, cállense la boca, no sigan hablando, y querían por la fuerza impedir que ellos dieran este mensaje. Quisieron también, a través de la amenaza, silenciarlos. Y esto es lo que el diablo hace también en nuestras vidas cuando quiere silenciarnos para que nosotros no demos nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hoy muchos cristianos viven en un cristianismo silencioso, oculto. A veces me dicen, cuando voy a la iglesia guardo la Biblia en mi cartera porque me da vergüenza que la gente me vea que llevo una Biblia.
Mucha gente le da vergüenza mostrar su fe. ¿Y por qué? Porque hay oposición, hay burlas, nos vamos a enfrentar con burlas. Y eso es algo que el verdadero cristiano tiene que luchar y evitar y no avergonzarnos de nuestra fe. Que tu fe no te dé vergüenza. Otros, por miedo a que les hagan algo, especialmente en sus trabajos, no dicen su fe. Hermanos, no debemos intimidarnos por nada y por nadie. Y miren las palabras que nos dice nuestro Señor. No temas, te dice. Yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravillosas palabras que nos dice nuestro Señor. A no tener miedo, ni intimidarnos por nadie, ni que nos dé vergüenza nuestra fe. Vayamos al versículo 19 y dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí vemos la respuesta de estos discípulos llenos del Espíritu Santo ante las autoridades religiosas y civiles de Jerusalén. Los apóstoles escucharon con mucho respeto lo que les decían estos líderes religiosos, pero a la vez les dejaron claro que ellos iban a obedecer primero a Dios y no a las autoridades humanas, si es que éstas se contradecían con la verdad de Cristo y su palabra. Y decían que iban a obedecer a Dios ante todo. Aquí vemos una fe inquebrantable de los apóstoles. No les interesó porque ellos sabían si decían este mensaje iban a poner en riesgo su vida, iban a poner en riesgo su bienestar personal. Pero ellos, la única opinión que importaba era la de Dios. A pesar que estaban frente a un concilio que había asesinado a Jesús y que lo había llevado a sufrir la muerte tan horrible, tan tremenda que tuvo nuestro Señor en esa cruz, no tuvieron miedo y ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Qué maravilloso ejemplo que debemos seguir nosotros ahora, obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue para ellos lo correcto, obedecer a Dios. Muchas veces tenemos que decidir entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Yo les pregunto, ¿están preparados para ser obedientes a Dios en toda situación o circunstancia, sea buena o sea mala? Sabemos que hoy en día hay creyentes que para no tener problemas agradan a los hombres. Ya si esto dicen así, ya hay que estar a favor de ciertas cosas. Bueno, quedémonos callados, no tengamos problemas, pero no. Nuestra actitud no debe ser así. Ante cualquier oposición, Pedro y Juan fueron valientes, consecuentes con su fe. Determinaron ser fieles a Dios por encima de cualquier circunstancia, incluso por encima de ellos mismos y de sus propias vidas. Porque al hacerlo sabemos que pusieron en riesgo sus vidas. Lo que está pasando ahora en Irán, en Corea, que muchos son encarcelados por confesar su fe o por andar con una Biblia. Versículo 20. Y dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan tienen que hablar
y dar testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído, no solamente porque daban testimonio de Cristo y porque el Espíritu Santo estaba con ellos, sino que esto era un mandato, como lo hemos visto en Hechos 1:8, en donde se decía que ellos tenían que ser testigos de Cristo y tenían que ser fieles a Dios por encima de todos, incluso de sí mismos. Yo les pregunto, si viniera alguien y te amenazara y te dijera, tú no puedes compartir la palabra de Dios, ¿qué es lo que harían? ¿Se quedarían callados? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Dejarías de hablar de Cristo y de su palabra? Como les pasa a algunos cristianos en otros lugares, como les decía, que por confesar su fe son perseguidos. ¿O dirías como Pedro y Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído? Si un jefe de tu trabajo te prohibiera leer la Biblia en la hora de tu colación, bueno, para otros que nos ven de otros países, hora de colación es el tiempo que nos dan en el trabajo para almorzar. Si te dicen tu jefe, oiga, usted no puede abrir una Biblia, ¿tú qué le dirías? ¿Te quedarías callado o defenderías tu fe? ¿Dejarías de hacerlo? El mensaje de hoy se centra en que debemos ser valientes para defender nuestras creencias. Vayamos al versículo 21 y 22. Y dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En contra de su voluntad, los sacerdotes tuvieron que conformar con volver a amenazarlos y soltarlos, pues no había manera de castigarlos ante el pueblo por lo que habían hecho. Estos líderes religiosos los soltaron no porque tenían temor a Dios, sino los soltaron porque la gente del pueblo habían visto y era innegable este milagro. Entonces, si ellos continuaban apresándolos o les continuaban haciendo daño, el pueblo se iba a ir contra ellos, porque era un milagro que no podían, estaba frente de ellos, no podían negarlo. Y el versículo era obvio. Entonces en el versículo 22 dice que este hombre tenía 40 años. O sea, estamos hablando de un hombre ya maduro, no era un niño ni un adolescente. O sea, tenían 40 años que habían visto a este cojo. Más de 40 años, ¿no? Tenía más de 40 años que lo habían visto y que se sentaba en la puerta de un templo llamado La Hermosa, ¿se acuerdan, niños? Y este cojo era cojo de nacimiento, y al verlo entonces no podían decir, no, tantos años, y lo vemos a este hombre caminando, saltando de alegría, entrando al templo, junto con Juan, junto con Pedro. Entonces se tuvieron que retractar, ¿y qué es lo que hicieron? Soltaron a Pedro y a Juan, porque no tuvieron argumentos. Como conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que la autoridad de Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Pedro y Juan nos enseñan que debemos ser valientes ante cualquiera que nos quiera hacer callar nuestra fe. A pesar de todo, los líderes religiosos no pudieron callarlos ni castigarlos por temor al pueblo. También nos enseña que Pedro y Juan eran hombres que no tenían estudios. Ellos eran unos simples pescadores, pero Dios los usó. ¿Por qué? Porque tuvieron un corazón abierto, un corazón dispuesto a aprender. Tenían ese deseo de servir.
que entregaron su vida, consagraron y Dios los usó como canales de bendición. Hermanos, no nos dejemos intimidar por la oposición, por las burlas. Sigamos fieles y obedezcamos la palabra de Dios. Porque escrito está, porque el Señor es fiel y Él os fortalecerá y nos guardará de todo mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Hermanos, la valentía no viene de nosotros mismos, viene del Señor Jesús. La obediencia a Dios por encima de los hombres cuando estos se oponen a Dios y su palabra. Y el testimonio, cuando se oponen al testimonio transformador que el mundo no puede negar. El mundo no puede negar vidas transformadas. Cuando ven a un hombre destruido y lo ven levantado, nadie puede ocultar esa vida transformada. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Al estar con Jesús, cambia vidas, cambia corazones. Seamos cristianos valientes y de convicción, que no nos quedemos callados cuando alguien quiere apagar nuestra fe. Hasta ahí nuestro mensaje y oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por este mensaje que nos has dejado, un ejemplo de valentía de estos hermanos apóstoles de Pedro y Juan, que nosotros podamos seguir este ejemplo de defender tu palabra, porque tu palabra, por más que la quieran ocultar bajo 7 llaves, siempre saldrá a la luz, Señor. Gracias por este maravilloso ejemplo. Y yo te pido que puedas abrir los corazones, ese deseo de los hombres para que te busquen, para que puedan cambiar, para que tú puedas hacer ese milagro transformador, Señor, como lo hiciste en nuestras vidas cuando llegaste, cuando te conocimos, Señor. Que esta oportunidad no solo sea para algunas personas. Sabemos que esto no depende de nosotros, Señor, sino que tú le das la libertad al hombre para creer o para no creer, Señor. Que ellos puedan abrir sus ojos y que puedan venir a tu luz, Señor. Que eres, como dice tu palabra, no hay salvación bajo el cielo. Y la salvación es tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.